Muy buenas a todos, bienvenidos al primer vídeo de este canal en el cual vamos a estar viendo lo que es la estrategia que yo personalmente uso para operar lo que es el euro dólar, ¿vale? Ahí a su vez vamos a ver un recap semanal de todos los trades que yo he tomado, ¿de acuerdo? Y que me ha permitido pues hacer el un 8%, un 8,48% a la semana y a su vez poder pasar una primera fase de un challenge que tengo con esta Profit, ¿de acuerdo? Entonces, sin marear tanto, vamos al lío, chicos. Entonces, chicos, en cuanto a la estrategia que vamos a utilizar, la tenemos de este lado. ¿De acuerdo? Es una estrategia basada en tomas de liquidez, ¿de acuerdo? En tomas de liquidez externa a liquidez interna y de liquidez interna a liquidez externa, ¿vale? Y estos son los tres sencillos pasos que nosotros vamos a seguir. Em, Simplemente nos vamos a fijar en el mercado qué es lo que está tomando el precio en nuestra sesión operativa, si es de Londres o si es de Nueva York. Si el precio está tomando liquidez interna, vamos a targetear liquidez externa. Si el precio está tomando liquidez externa, vamos a targetear liquidez interna. Pero claro, si esto no lo tienes claro, si esto no lo entiendes, em, vas a morir stop bloqueado en el precio, en el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, primero que nada, vamos a ir a unos ejemplos para que entiendas cómo es que se mueve el mercado y por qué es que se mueve el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo sepas, el precio se mueve primero neutralizando liquidez, ¿vale? En forma de altos o bajos importantes, como pueden ser previous monthly high, previous week highs, previous daily highs o previous session highs. Highs o lows, ¿de acuerdo? Entonces, la liquidez externa está formada por altos y por bajos importantes para el precio, ¿de acuerdo? Es decir, en este ejemplo que te estoy dando, en un order flow completamente alcista, ¿vale? Lo ves que la liquidez externa está formada, eh, en este caso, por estos altos, ¿vale? Y también su liquidez externa puede ser estos bajos, ¿no? Porque al final es lo externo de esta fractalidad, ¿vale? Entonces, también puede ser estos bajos de aquí, ¿de acuerdo? Eh, y el precio se mueve neutralizando de liquidez externa y una vez toma la liquidez externa, el precio para seguir su movimiento alcista hace un descanso hacia zonas de liquidez interna. ¿Y cuáles son las zonas de liquidez interna que vamos a encontrar? Son todas las zonas que esté dentro de nuestro nuevo dealing range. Por ejemplo, el precio aquí nos crea un alto más alto, ¿vale? Y nos deja este rango de trabajo. Pues dentro de este rango de trabajo, dentro de este impulso que tenemos aquí, el precio pues nos habrá dejado una zona de imbalance seguramente, ¿vale? Y es aquí donde el precio viene a hacer el descanso para seguir con su movimiento alcista, ¿vale? No necesariamente tiene que ser una zona de imbalance de H1 o de H4, por ejemplo, siempre importante que tiene que ser de alta temporalidad, pero puede ser también que el precio quiera llegar a zonas de un order block de H4 o a zonas de un order block de H1, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro esto de que el precio se mueve de liquidez externa a liquidez interna y si ya ha neutralizado o ha balanceado liquidez interna, irá hacia liquidez externa. Lo tenemos aquí, ¿vale? De liquidez interna a liquidez externa, neutraliza liquidez externa, es decir, se lleva estos altos, ¿vale? Descansa en liquidez interna. Una vez llega a liquidez interna, manipula liquidez externa, ¿vale? Y así sucesivamente en lo que es pues todo el tiempo, ¿vale? Esto es un claro ejemplo de un order flow alcista, pero es exactamente igual en un order flow completamente bajista. ¿Vale, chicos? Y en esto prácticamente se basa lo que es nuestra estrategia, ¿vale? Espero que esto sea muy claro. Si no es claro, pues vamos a ir a verlo ahora mismo con algunos ejemplos, ¿vale? Fijaros aquí, estamos en H1, ¿vale? Fijaros el precio, vamos a poner un poco el imán, fijaros el precio, ¿vale? Cómo toma toda esta liquidez, ¿vale? Fijaros dónde viene a descansar, ¿vale?
¿Dónde está descansando el precio? En zonas de liquidez interna, ¿vale? Fijaros cómo crea un nuevo alto de liquidez externa, ¿vale? De esta temporalidad. Y fijar una vez toma esta liquidez, dónde descansa el precio, antes para seguir su movimiento alcista. Fijaros cómo vuelve a crear otro alto en forma de liquidez externa, ¿vale? Incluso tenemos este por aquí, ¿vale? Fijaros este, ¿de acuerdo? Mirar cómo lo toma el precio y vamos a ir a ver a dónde es que descansa el precio, ¿vale? Una vez toma este alto, mirar. Vamos a ir a H4. ¿A dónde ha ido a descansar el precio? En esta liquidez interna de H4, ¿de acuerdo? Incluso aquí lo veis mucho más claro, ¿vale? Liquidez externa en forma de altos o bajos importantes y una vez el precio toma esa liquidez externa, tiende a retroceder a zonas de liquidez interna. Entonces, nuestra estrategia nos dice, ¿vale? Nuestra estrategia nos dice que si el precio en nuestra sesión operativa toma un alto o un bajo importante, nosotros podemos targetear una liquidez interna de ese último impulso que dejó. ¿Qué quiere decir? Que si el precio toma una liquidez importante, nosotros podemos tomar la venta hacia zonas internas de algún Fair Value Gap de H1 o de H4, ¿vale? Podemos targetear lo opuesto. Y si el precio se encuentra en una zona de liquidez interna, podemos targetear un alto o un bajo importante, ¿vale? Es decir, si el precio se encuentra en menor temporalidad en esta zona, podemos ir a buscar un trade hacia zonas de liquidez externa, porque hemos tomado liquidez interna hacia liquidez externa. Y es así como se mueve el mercado, chicos, de liquidez externa a liquidez interna, de interna a externa, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿vale? Y si tenemos eso muy claro, vamos a entender bien los ejemplos que os voy a explicar a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿vale? Podemos ver o podemos considerar nuestra zona de liquidez externa como una zona reactiva, ¿vale? Y nuestra zona de liquidez interna como una zona reactiva. Es decir, que nosotros nada más buscaremos meternos en un trade cuando esta zona sea liquidada y neutralizada, ¿vale? Y tomar un trade cuando el precio se encuentre en una zona también interesante para nosotros. Esto es una zona de reacción y esto es una zona de reacción. Si nosotros podemos tener la disciplina y la constancia de esperar el precio una vez toma una liquidez externa, sabemos que puede ir a una zona de liquidez interna, ¿no? Entonces tomar esta venta. Si nos levantamos en la sesión y el precio se encuentra en una zona de liquidez interna de alta temporalidad, sabemos que es una zona propensa a que el precio reaccione y que continúe con su order flow macro, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos la disciplina, chicos, de esperar a esperar a que a estas zonas de reacción, ¿vale? La probabilidad de tomar un trade de alta calidad, pues se aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, ¿vale? Y ya sabiendo el primer paso de nuestra estrategia de liquidez interna a liquidez externa o de externa a interna, ¿vale? Podemos comenzar ya a hacer el recap de los trades que hemos tomado en la semana, que son 4 trades, ¿vale? Porque aquí hay uno también que no se ve, que hemos hecho un 4,41% de rentabilidad, ¿vale? Entonces, para el primer trade, que estaréis viendo en pantalla la captura del MetaTrader, ¿vale? Em, Hemos tomado este trade en ventas, esto fue el día martes, ¿vale? Vamos a ponerlo así, esto fue el día martes, podéis ver abajo, ¿de acuerdo? Y fue en la sesión operativa de Londres, ¿vale? Lo podéis ver ahí. Un poco lo que yo he podido ver, fijaros en H4 incluso, tenemos un alto importante de esta zona, ¿vale? Lo veis aquí, es un alto importante que incluso es un previous week high, ¿vale? Y un previous week high que viene siendo zona de liquidez externa, porque es un alto importante. Si es un alto importante que está siendo neutralizado, nosotros no operaremos la continuación alcista, ¿vale? Porque está neutralizando una zona de liquidez importante. ¿Y qué hace el precio cuando toma una zona de liquidez externa importante? Tiende a revertir. Por lo tanto, nosotros queremos operar ese movimiento
que ahora nos irá a dar en forma de retroceso o en forma de cambio de tendencia, ¿vale? Entonces, fijaros aquí lo que ha ocurrido, ¿vale? El precio abre la sesión de Londres, abre la sesión de Londres muy alcista, ¿vale? Fijaros este gran movimiento alcista corriendo por liquidez del algoritmo a neutralizar esta zona de previous week high un martes, ¿de acuerdo? Y nosotros simplemente tenemos que esperarlo, lo que hemos dicho, en una zona de alta probabilidad de reacción, lo que hemos dicho aquí. Vamos a ir a esperar al precio en una zona de reacción para poder considerar tomar un trade. Nunca queremos operar un rango, ¿vale? Porque no sabemos si el precio aquí pues va a ir subiendo, nos va a sacar, va a guarrear y después va a ser el movimiento. Entonces nosotros no queremos estar entrometidos en esa situación de rango. Queremos entrometernos cuando el precio reaccione a una zona de liquidez externa o a una zona de liquidez interna. ¿Vale? Entonces fijaros aquí cómo el precio nos llega a esta zona de liquidez externa, ¿vale? Importante, vamos a ir a ver las confirmaciones que hemos tomado, pero ya tenemos el primer punto de la estrategia. ¿Qué hemos tomado? ¿Interna o externa? Hemos tomado externa, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir a targetear zonas de liquidez interna, ¿vale? Entonces, vamos a ir a ver zonas de liquidez interna de H1. ¿Qué tenemos aquí? Un momentito, vamos a quitar esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Vale? Aquí, ¿qué tenemos? Una zona de liquidez interna de H1, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver. Listo, lo tenemos aquí, ¿vale? Yo un consejo que os doy siempre para definir el take profit, porque si os fijáis, esto viene en una tendencia completamente alcista, ¿vale? Para definir el take profit, fijaros el order flow que trae el precio, ¿vale? Si es un order flow muy fuerte alcista, ¿vale? No intentar holdear este trade, ¿vale? Intentar recoger ganancias, pero con toma de parciales, etcétera, ¿vale? Y no intentar holdearlo porque nadie te dice a ti que el precio no quiere simplemente retroceder a esta zona de liquidez interna y seguir subiendo, ¿vale? Nadie te lo dice. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros aquí cómo llega a esta zona de liquidez interna, ¿vale? Y al tener una subida tan pronunciada, tan fuerte, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es que las confirmaciones de entrada, al haber tanta fuerza alcista y yo que voy a operar un retroceso en este caso, ¿vale? Lo vemos aquí, neutraliza liquidez externa, yo voy a operar un retroceso en este caso, necesito una confirmación, como hay tanta fuerza, necesito una confirmación en una temporalidad mucho mayor que M1, ¿vale? ¿Por qué? Porque en M1 puede inducirme a ventas y quizá el precio no está apto todavía para darme ventas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí que lo ha dado. Sin embargo, yo al ver esta fuerza del precio he preferido entrar en M3, ¿vale? Como temporalidad para confirmar. Entonces, fijaros aquí lo que nos ha hecho el precio. Neutraliza la liquidez del previous week high, ¿vale? Fijaros aquí que yo he entrado sin confirmación de market structure shift, ¿vale? ¿Por qué he entrado sin confirmación? He entrado aquí, ¿vale? Yo he entrado aquí, en esta zona, por esta zona. El spread es verdad que me ha abierto un poco más arriba, pero yo he entrado en esta zona de M3, de Fair Value Gap, ¿vale? En este CB de aquí, he tomado yo la entrada. Eh, bueno, sí que tenemos un rompimiento de estructura aquí interno, ¿vale? Yo he entrado aquí, he puesto unos 4 o 5 pips cubriendo este swing high, ¿vale? Esta zona de aquí. Y he targeteado el Fair Value Gap de H1 que teníamos en esta zona de aquí, ¿vale? Como liquidez interna. Sin embargo, sin embargo, he tomado unos parciales sobre esta zona, ¿vale? He puesto break-even, he asegurado, porque aquí teníamos un Fair Value Gap de M15, entonces nadie me decía a mí que el precio no quería seguir subiendo, ¿vale? En este Fair Value Gap ha reaccionado el precio, ha venido a tomar mi break-even, me ha sacado, ¿vale? Pero me ha dado, si os fijáis, me ha dado un 2
un 2% justo, ¿vale? Con la toma de parciales en este punto, pero el take profit iba a ser un 1 a 8, ¿de acuerdo? Este ha sido el primer trade, ¿vale? Y lo he tomado simplemente por toma de liquidez y como confirmación he esperado un fair value gap del lado de ventas, ya que es lo que yo iba a operar, ¿vale? Fijaros, lo he tomado aquí en M3, ¿vale? Protegiendo este alto. Yo necesito ver desplazamiento, que el precio me indique que ahora va a anular las ventas y va a empezar a entregar, va a anular las compras, perdón, y me va a empezar a entregar ventas. Entonces yo necesito ver desplazamiento en esta zona para poder entrar, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo de bien se da el trade, ¿vale? Este es el primer trade que hemos tomado. Entonces, para hacer un breve resumen en cuanto a la estrategia, ¿vale? Primer paso, toma de liquidez. En este caso, liquidez externa, ¿vale? Vamos aquí a la estrategia. Un segundo, porque nos ha sacado. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da acceso. Vale, entonces, en cuanto a la estrategia, el primer paso, ¿vale? Teníamos que era que tomara una de las dos liquidez. En este caso tomo liquidez externa, así que vamos a targetear liquidez interna, ¿vale? Primer paso hecho, nos lo está cumpliendo la estrategia. Segundo paso, definir order flow, ¿vale? El perfil en high time frame, es decir, yo necesito saber si el precio al tomar una liquidez se va a encontrar si al tomar una liquidez externa o interna se va a encontrar en discount o en premium, ¿vale? Fijaros aquí cómo toma esta liquidez externa este alto importante, por lo tanto el precio se encuentra completamente en, en premium, ¿vale? Vamos a ver. Fijaros cómo se encuentra completamente en premium el precio, por lo tanto las ventas tienen todo el sentido, ¿vale? Y si sabemos que vamos de liquidez externa a interna, ¿por qué no tomar y no tradear unas ventas, ¿vale? Que al menos un 1 a 3 podemos llegar a conseguir, ¿de acuerdo? Y como último paso de la estrategia, en low time frame buscar confirmaciones y modelos de entrada que el precio nos dé intención de ir hacia el lado contrario, ¿vale? Entonces, em, este primer trade cumple con todos los pasos de nuestra estrategia. Vamos a ver lo que es el segundo trade. Fijaros que esto es martes, esto es miércoles, ¿vale? Y también vuelve a suceder en la sesión de Londres, ¿vale? Fijaros en este caso, como liquidez externa que tenemos. Vamos a ver H4. Y fijaros en H4 que tenemos aquí, ¿vale? Un bajo, en este caso, vendría siendo, pues este, ¿vale? Vendría siendo nuestra liquidez externa, vamos a marcarlo, vamos a decirlo así, quitamos esto, ¿vale? Y este vendría siendo nuestra liquidez externa y el precio, en vez de crearnos un higher high, falla en crear este higher high y rompe la estructura, ¿vale? Llevándose esta liquidez externa. Una vez se lleva esa liquidez externa, ¿vale? El precio tiene que hacer un retroceso. Nos acordamos que el precio, una vez toma una liquidez externa, tiende a retroceder. Entonces, fijaros cómo aquí coincide con que esa liquidez externa es un PDL, ¿vale? Entonces, más confluencias a nuestro favor para tomar un trade en reversión, ¿no? Entonces, fijaros aquí como en H1 que tenemos como liquidez interna, fijaros, tenemos este fair value gap de H1, tenemos este otro fair value gap de H1, ¿vale? Tenemos como liquidez interna antes de seguir pues cayendo probablemente, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de seguir cayendo el precio tendría que hacer un retroceso, ¿vale? Nos acordamos, si toma externa, targeteamos interna, ¿vale? Da igual si el movimiento va a ser alcista o bajista, ¿vale? Fijaros aquí como rompe, ¿vale? Toma esta liquidez externa en este caso y tiende a retroceder, ¿vale? Lo que yo decía que da igual si va a ser si va a seguir subiendo, porque al final este retroceso, perdón, si va a caer, porque al final este retroceso nos lo va a terminar dando. Y fijaros cómo nos ha dado un 3,49. En este caso yo he tomado parciales. ¿Por qué he tomado parciales? Ahora os enseño, de igual forma lo estáis viendo en pantalla, pero he tomado parciales porque en M15, ¿vale? Mi objetivo siempre fue este alto, ¿vale? Este fair value gap de H1.
¿De acuerdo? Sin embargo, en M15 el precio nos toma una liquidez aquí de M15 y retrocede y es preferido sacar aquí parciales, ¿vale? Y he dejado correr el resto hacia estas zonas de take profit. De igual forma, podéis verlo en el calendario que hemos hecho si no estoy mal, un 2,42%, ¿vale? Sumado un 4,42% para seguir el challenge, ¿vale? Seguir en el challenge. Así que este trade no tiene más que toma de liquidez externa como primer paso, lo sabemos, nuestra estrategia, toma de liquidez externa, ¿vale? Aquí, perdón, definir order flow. Fijaros que por más que en H1 no, si vamos a definir el order flow, fijaros que el precio pues ya nos está haciendo estructura completamente bajista, ¿vale? Entonces, fijaros que por más que tengamos que definir order flow o fractalidad, pues tenemos este rango de trabajo, ¿no? Este rango de trabajo. Pero fijaros en este rango de trabajo, ¿en qué nos encontramos como, como order flow o como perfil de en high time frame? Nos encontramos que el precio se encuentra, si esto lo quitamos, ¿vale? Si esto lo quitamos, nos encontramos que el precio se encuentra completamente en discount, ¿vale? Si esto lo quitamos también, un segundito, aquí lo hemos hecho no también, si esto lo quitamos, ¿vale? Nos encontramos que el precio se encuentra completamente en discount, por lo tanto, unas compras hacia estas zonas de liquidez interna tienen todo el sentido, ¿no? Al menos para seguir cayendo o para seguir subiendo. Pero ese descuento nos lo podría llegar a dar. Entonces, fijaros cómo hemos ido aquí a M2, ¿vale? A tomar el trade. Fijaros el precio, cómo nos genera este imbalance, ¿vale? Aquí en M2 y es aquí donde hemos tomado pues la compra. Ha reaccionado en un imbalance de M15, hemos tomado parciales y el resto lo hemos dejado correr, ¿vale? Vamos a ver. Un momentito, que esto no nos lo da. Vamos a quitarlo y así lo vemos por completo mejor. Y ya está. ¿Vale? Y aquí tenemos la compra. ¿Vale? Ese sería el segundo trade que hemos tomado. ¿Vale? Y hemos visto que se cumplen los tres pasos establecidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el otro trade, que con este es el que hemos pasado ya la fase 1 de este challenge, ¿vale? En este caso es un trade que hemos tomado por aquí, si no estoy mal. Vamos a quitar esto, así nos, no nos molesta. Entonces, fijaros en este trade que hemos tomado aquí. Vamos a ver qué viene siendo el precio. Vamos a quitar esto porque la sesión de Tokio abre aquí, ¿de acuerdo? Abre aquí y fijaros algo, es que el precio en H1, ¿vale? Tokio, pues nos toma estas zonas de aquí de liquidez interna y empieza a caer. ¿A caer hacia dónde o hacia qué zonas quiere ir el algoritmo a liquidar? Pues si venimos de esta liquidez interna, pues iríamos a zonas de liquidez externa, ¿no? Este sería el primer trade que sería de liquidez interna a externa. Entonces, como externa, ¿qué teníamos? Fijaros aquí que este es un PDL, ¿vale? Esta zona que estoy marcando aquí, ¿vale? Esta aquí es un PDL. Entonces, fijaros cómo Tokio entra en zona de liquidez interna de este imbalance de H1 y comienza su continuación bajista hacia zonas de liquidez externa de este PDL, fijaros. ¿Vale? Si yo lo marco así, es este de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros cómo Tokio entra al imbalance de H1, creándonos el high de la vela, ¿vale? Y después, fijaros cómo el precio empieza a caer, ¿vale? Entonces, nosotros cuando ha abierto Londres, simplemente hemos buscado incorporarnos en esas ventas para ir a zonas de liquidez externa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros en M15, que es lo que yo he visto, porque yo cuando he comenzado a tradear, he visto este imbalance que nos ha dejado el precio en M15, ¿vale? Este imbalance que nos ha dejado el precio en M15 sin liquidar la liquidez externa, ¿vale? Sino que ha retrocedido antes. Fijaros cómo entra en este rejection block, ¿vale?
y el precio retrocede. Cuando lo he visto yo que ha retrocedido, he marcado la zona de M15, ¿vale? Y he ido a confirmar en M1, ¿vale? En M1 he ido a confirmar ya que es el time frame para PD arrays de M15, ¿vale? Si tenemos un fair value gap de H1, pues el time frame para ir a confirmar en low time frame va a ser M5. Si es un fair value gap de M15, pues el time frame para ir a confirmar y pulir la entrada va a ser M1, ¿vale? Eso para que lo vayamos sabiendo también. Entonces, fijaros aquí como yo he esperado simplemente confirmaciones. Aquí he entrado una entrada un poco más arriesgada, ¿vale? Sin embargo, estaba muy seguro de que el precio iba a ir a liquidar esta zona de liquidez externa. Fijaros aquí como el precio entra y hace un tap en el Fair Value Gap de M15 y acordaros que como confirmación vosotros necesitáis que esperar a que el precio os muestre la intención bajista. Fijaros aquí qué nos entrega. Nos anula este Fair Value Gap de compras, ¿vale? Lo anula por completo, nos deja un espacio, un Fair Value Gap aquí en ventas. Y no he tomado la entrada aquí. ¿Por qué no la he tomado? Porque esperé una segunda confirmación, ya que me parece una entrada un poco más arriesgada, ¿no? Entonces, esperé a que el precio entrara en este Fair Value Gap, pero que aún así yo poder ver un rechazo en esta zona. Entonces, yo cuando he visto esta mecha que ha entrado, pero así como ha entrado, se ha recogido y esta me ha creado el alto y ha empezado a caer, he entrado aquí, ¿vale? Y con 3,2 pips de stop, ¿vale? Lo podéis ver en pantalla, y simplemente podía haber ido hasta las zonas del PDL, ¿vale? Sin embargo, yo lo que necesitaba simplemente era el profit para pasar la cuenta, ¿de acuerdo? Que en este caso era un 4,7 y con esto hemos podido pasar esta cuenta de fondeo, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver, por si se me escapa algo que os tenga que decir. Pues no, no se me escapa absolutamente nada. Vamos a ver un poco, confirmar la estrategia nada más para que vosotros lo vayáis teniendo mucho más en consideración. Hemos tomado liquidez interna o externa de alta temporalidad, ¿vale? Fijaros, cuando abre la sesión, ¿qué hemos tomado aquí? ¿Liquidez interna o externa? Contestaros vosotros. Hemos tomado liquidez interna, ¿vale? ¿Cuál es la liquidez externa más cercana que tiene el precio? Lo tenemos aquí, que es un PDL, ¿vale? Entonces, simplemente por esa regla, ¿vale? Buscamos incorporarnos en esta continuación. Fijaros aquí cómo vuelve a tomar liquidez interna el precio. ¿Para ir hacia dónde? Hacia esas zonas de liquidez externa, ¿vale? Entonces, fijaros aquí cómo incluso estamos comprando en un descuento, ¿vale? Vendiendo, perdón, en un descuento, ¿vale? Para ir a zonas de liquidez externa, ¿de acuerdo? Y bueno, lo último ya sería las confirmaciones que os lo acabo de mostrar ahora, ¿vale? Le hemos esperado en un imbalance de M15. M15, el low time frame para confirmar el modelo de entrada viene siendo la temporalidad de M1, perdón, y es aquí donde lo vamos a ir a confirmar, ¿vale? Este sería el último trade que he tomado para pasar esta cuenta de fondeo, esta cuenta de 50.000, ¿vale? Y por último, darme un segundo, vamos a ver. Darme un segundo porque el viernes, ¿vale? Me han entregado la fase 2 y a la fase 2 ya le hemos hecho un 2,2% arriba, ¿vale? A la fase 2 de esta cuenta, que es este trade de aquí que tenemos, ¿vale? Esto es el viernes, fijaros, ¿vale? Viernes en la sesión de Londres otra vez, ¿vale? He pasado la fase prácticamente con los trades de Londres, ¿vale? Entonces, yo también opero en Nueva York, lo opero con otra cuenta, con esta de aquí, ¿vale? Que también la tenemos en Profit. Em, ahora os explico este trade porque es muy diferente, ¿vale? Lo he tomado con otras confirmaciones y con otros conceptos, pero
la narrativa o el contexto es prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Fijaros aquí, vamos a verlo en H1, ¿vale? Fijaros en H1 o fijaros en H4 incluso, ¿vale? Voy a quitar esto un poco para limpiar el gráfico y así poderos enseñar, ¿vale? Fijaros el precio, ¿vale? Cómo ha cambiado su order flow, ¿no? Antes teníamos movimientos completamente alcistas, ¿vale? Altos cada vez más altos, ¿vale? Y fijaros aquí cómo cambia su order flow, el precio y comienza a entregarnos precios cada vez más bajos, ¿vale? Quizá para seguir en continuación bajista. Em, Sin embargo, fijaros que en toda esta fractalidad, ¿vale? Nos encontramos completamente en descuento. Por lo tanto, em, a mí me llamaba mucho la atención el tema de comprar, ¿vale? Para ir a buscar un descuento y quizá aquí en Nueva York empezar a vender hacia zonas de liquidez externa, ¿vale? Hacia zonas un poco más abajo. Entonces, yo lo que estaba buscando, vamos a borrar esto ya, un segundito, vamos a borrar esto, ¿vale? Entonces, yo lo que estaba buscando para Londres, en este caso, era una liquidación de liquidez externa, en este caso, para poder incorporarme en compras, ¿vale? Sin embargo, como zona de liquidez externa tenía este PDL que ya había sido liquidado en Nueva York la sesión anterior, así que yo me levanté en Londres por aquí, ¿vale? Cuando yo me levanto en Londres por aquí, la única liquidez externa que tengo en esta temporalidad es este, ¿no? Es esta zona, este PDL, porque esto es un PDL, fijaros en diario, ¿vale? En diario, esto es un PDL. Entonces, yo necesito una liquidación para poder incorporarme en algún movimiento. Yo, si no hay liquidación de liquidez interna o de liquidez externa, yo no pienso entrar al mercado hasta que no ocurra una zona de reacción donde el precio pues reaccione y pueda haber un movimiento grande en el precio, ¿no? En el mercado. Entonces yo estaba esperando esta manipulación de este PDL para incorporarme en compras aquí, de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no llegaba y yo he visto esta reacción del precio, ¿vale? Y esta vela de agotamiento, que así como baja, fijaros cómo se recoge. Entonces, eh, estamos hablando de que potencialmente o un asset que va en correlación con el euro o el DXY que va en descorrelación con el euro haya liquidado esta zona, porque estamos hablando de una posible SMT, es decir, una divergencia en el precio, que otro asset correlacionado o descorrelacionado haya liquidado ya este PDL o PDH en el DXY y estemos ante un posible anticipación de un movimiento alcista, ¿vale? Entonces, fijaros aquí en el DXY, ¿vale? Vamos a poner el mismo time frame. Fijaros, estamos aquí en H1, aquí estamos en H1 y aquí estamos en H1. Entonces, fijaros aquí, ¿vale? Este bajo es este alto, ¿no? Y este bajo es este bajo. Fijaros aquí como el DXY sí que liquida este alto, ¿vale? Y fijaros como la libra esterlina sí que liquida este bajo. Y fijaros el euro. ¿Qué os está haciendo el euro? Os está diciendo que no tiene fuerza para ser bajista, es decir, que no necesita esta liquidez para empezar con su movimiento alcista hacia zonas de descuento. ¿Para qué? Para probablemente seguir cayendo a posterior. ¿De acuerdo? Entonces, yo cuando he visto esto, este SMT, chicos, estamos hablando de un SMT de diario, por lo tanto, necesitáis confirmaciones en low time frame, no de M1 ni de M5. Necesitáis al menos de M15 para poder confirmar que el precio pues os está sosteniendo este SMT, ¿vale? Entonces, yo lo que he necesitado, ¿vale? Es en M15 que haya un rompimiento o un cambio de estructura de bajista a alcista que me confirmara que, oye, en vez de ventas te voy a entregar compras ahora. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto ya. Si yo me voy a M15, fijaros aquí, tenemos el posible SMT y yo estoy esperando a que el precio me rompa este bloque, ¿vale? En M15 y una vez lo rompa, yo poder entrar en el retesteo, porque esto se le llama un change in state of delivery, ¿vale? Cuando me reteste este bloque, ¿vale? Que es el bloque que
hace la manipulación. Fijaros en el DXY, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo en M15. Fijaros aquí. Bueno, aquí no es tan claro, en M15 no es tan claro porque no tenemos una vela contraria como es el caso del eurodólar, pero vendría siendo, creo que si no estoy mal, vendría siendo esta. Esta sí, creo que sí es negra. Vamos a ver. No, no es negra. Vamos a ver en el GBP, a ver si la tenemos. Fijaros que en el GBP sí que la tenemos, está aquí justo, ¿vale? La última vela contraria que efectúa la manipulación, una vez ese bloque es tradeado a través de él, nos indica un cambio en el sentido del precio, ¿vale? Entonces yo he esperado simplemente ese cambio. ¿Vale? Lo ideal es que haga el rompimiento en el asset que vas a tradear, pero así también haga el rompimiento en el asset donde has ido a validar el S&T, ¿vale? Que en ambos haga ese rompimiento y que te lo confirme, en este caso, las compras, ¿no? Que estábamos buscando. Entonces, fijaros lo que yo esperé. He puesto mi buy limit en esta zona del bloque, he protegido por debajo del S&T y pues aquí podría haber guarreado y hacer lo que quisiera y he ido un 1 a 2,72 hacia estas zonas de aquí, ¿vale? Que son altos pues relativamente iguales y son altos súper interesantes para el precio. Entonces, de hecho, podéis ver la captura, os está llegando la captura, conforme yo aquí he sacado parciales, ¿vale? Y he dejado correr el 10% de la posición por si podría el precio llegar hasta zonas un poco más altas, como esta zona de H4 que estaba muy interesante y que confluía con el 50% de esta fractalidad, ¿no? De este dealing range y demás. El precio ha querido reaccionar aquí y aquí prácticamente ha caído. Sin embargo, a nosotros nos ha dado, pues eso, no me da el porcentaje aquí, pero esto es un 2,22 si no estoy mal. Y ya simplemente nos queda pues hacerle un 2% más para pasar, menos un 1,80 para pasar esta segunda fase. ¿De acuerdo? Y prácticamente este ha sido el recap semanal, ¿vale? De los trades que yo he tomado. Hemos tomado 4 trades, ¿vale? Prácticamente pues una semana de sin pérdidas, ¿vale? No tiene por qué ser así siempre. Si os fijáis, siempre vamos a tener pérdidas, ¿de acuerdo? Sin embargo, tradeando de esta forma, con esta estrategia, ¿vale? Esperando al precio en zonas líquidas como de liquidez interna o de liquidez externa, la probabilidad de que salgas stop loseado son muchísimo menos, ¿de acuerdo? Em, Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Recordaros de suscribiros y os dejaré por aquí debajo lo que son mis redes sociales por si tenéis nuevas ideas sobre algún otro concepto o algún otro tipo de vídeo que os gustaría que os hiciera. Darle mucho amor al vídeo para así yo poder seguir haciendo más contenido de calidad, ¿de acuerdo? De mi parte, agradecerles por la ayuda, por el soporte y nos vemos a la próxima. Un abrazo.